hay mucha gente que quizás se preguntan, bueno, yo no salgo de la misma situación, siempre estoy en el mismo proceso, siempre estoy en el mismo problema. Sí. Entonces, juzgan a Dios y le echan la culpa a Dios. Mira, fuiste tú que me entraste en esto. Jesús. Pero ¿qué pasa? Que aquí la cuestión no es si tú sales o no sales. La cuestión es que yo tengo que analizarme yo misma. Dios te bendiga en esta hora, Dios bendiga tu vida en el nombre poderoso de Jesús. Gracias por darle play a este video. Sé que fuiste motivada por el poder del Espíritu Santo, ya que hay una palabra de Dios que ha de bendecir tu vida, tu casa y tu familia. Tu hermano pastor Ignacio de Rosa te asiste en esta hora. Hoy tenemos una invitada, hermano, muy especial. Prepárese para escuchar un testimonio, ¿verdad? Y un mensaje, una palabra, una combinación, algo tremendo, aleluya. Sé que el tema que usted vio le impactó, porque Dios permite el sufrimiento. Prepárese para escuchar palabra de Dios, busque una agenda, busque un bolígrafo para que anote esos pasos importantes y puntos que estaremos escuchando de nuestra hermana. Voy a dejar para que ella esté presentando a ese pueblo de Dios. Dios le bendiga mucho, mi hermana, bienvenida. Amén, muchísimas gracias por el recibimiento. Mi nombre es Mariel Castillo. Soy cristiana. Aleluya. Psicóloga clínica. Tremendo. De parte del Señor he recibido tantas enseñanzas de parte del Señor y Dios me ha ayudado a ligar lo que es la psicología con lo espiritual. Sí. Porque muchas veces nosotros creemos que una persona que estudia, que tiene conocimiento científico, no puede ser cristiano. Wow. Pero en este sentido, yo, de parte de Dios, he tenido como esa oportunidad que Dios me ha permitido, sí, de tener conocimiento de las dos partes. Wow. ¿Para qué? Para poder ayudar a muchas personas. Así es. Aparte de que desde pequeña yo he tenido muchísimos inconvenientes. Muchísimas preguntas que yo me hacía internamente, sí, porque nosotros siempre tenemos preguntas. Así es. Pero ¿qué pasa? Que a veces la religión no tiene la respuesta. Ay. A veces hay cosas que en la Biblia tú no la encuentras, pero también hay muchas cosas que tú la encuentras en la Biblia. Sí. Y bueno, si quiere podemos empezar con mi testimonio. Sí, podemos comenzar preguntando, por ejemplo, ya que nos tocó el tema el punto ahí de cuando niña, quisiéramos escuchar de cuando niña, dónde nace, ¿verdad? Cómo crece y cómo se dan estos inconvenientes que nos vas a contar. Exacto. Bueno, nosotros, como te decía, siempre tenemos preguntas internas. Sí. Y yo siempre me hacía esta pregunta, ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Ay. ¿Por qué nosotros sufrimos? ¿Por qué si Dios es tan bueno como como la palabra nos dice, por qué si Dios es tan bueno, por qué permite que sus hijos pasemos por situaciones, por tribulaciones, por sufrimientos, por cosas que nosotros no le encontramos explicación? Que, como dice la palabra, el salmista dijo, oye, pero yo veo que lo que no le sirven a Dios prosperan en todo. Así es. Le va bien. Crecen. Y todo, no tienen ningún inconveniente. Entonces nosotros como cristianos muchas veces nos hacemos esa pregunta. Aleluya. El por qué las personas que no le sirven a Dios prosperan y tienen vamos a decir, una felicidad, sí, un gozo que uno puede interpretarlo. Wow. Que no le pasa nada malo. Y no es así. Ay. El mismo salmista dijo que o sea, todas esas preguntas que él se hacía, cuando él tuvo un encuentro con Dios, que él fue al altar, sí, habló con Dios, él entendió el fin de ellos. Ay. Para responder esa pregunta inmediatamente del por qué Dios permite el sufrimiento, y lo sencillo es de que Dios tiene un propósito con nosotros. Aleluya. Y a través del sufrimiento, Él nos puede encaminar hacia ese propósito. Sí. Me preguntabas de mi testimonio.
de las cosas que me han pasado desde pequeña. Yo vivía una vida frustrada y no entendía el por qué yo sufría tanto, por qué yo tenía un dolor profundo. Un nudo ahí dentro. Porque aquellas personas que han pasado por depresión saben lo difícil que es mantenerse de pie. Sí, sí. Solamente las personas que han pasado por ahí saben que es un dolor profundo, que tú sientes que tu alma se quiebra, que no hay oportunidad de avanzar, tú te sientes estancado, te sientes frustrado. Quieres morirte ya. Sí, tú no le encuentras sentido a la vida. Y eso es un peligro. Yo siempre he llamado ese pensamiento un 911 en las iglesias. En las iglesias y fuera de las iglesias. Cuando una persona no le encuentra sentido a su vida, que no tiene deseo de levantarse, como muchas veces me ha pasado a mí, que tú no tienes una esperanza de vida, que tú no tienes una motivación para tú levantarte de la cama. Eso es un 911 que hay que tratarlo. Así es, así es. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando, yo era pequeña, tenía estas situaciones, entro a la adolescencia, no tengo conocimiento de nada, no sabía por qué yo sufría tanto. O sea, entonces, me disculpa ahí, o sea, no sabes cómo entra este espíritu, porque es un espíritu inmundo, de la depresión. No recuerdas por qué, si hubo un acto, pasó algo en tu hogar, en tu vida, por el cual este espíritu inmundo entró y tuvo legalidad en tu vida. Sí, yo tuve una experiencia con Dios después de adulta, porque yo no lo entendía, y Dios me dijo que fue por un rechazo desde el vientre de mi madre. Yo recibí un rechazo inmediatamente y eso activó la depresión en mi vida. Esto es un código muy fuerte. O sea, tú eres, vamos a decirlo así, un feto en tu madre, en el vientre, y tu madre ya rechaza ese embarazo. Y no fue de parte de mi madre, sino de parte de mi papá. De tu papá. Cuando recibió la noticia de que mi mamá estaba embarazada. Y eso, o sea, tú estás en el vientre y te vas a comenzar a crear en el vientre, por así decirlo. Y tus padres, en lo físico, hablando eso, o tu papá, tú estando en el vientre recibe esa negatividad. O sea, aquí hay algo que no es normal. Claro que sí. Dios. Yo estando en lo interno recibí ese espíritu de lo externo. Pero en ese momento yo no tenía conciencia, pero sabemos a través de la palabra de Dios que dice que Dios le habla a Jeremías y le dice, yo te conocí desde el vientre de tu madre. Claro. O sea, que aunque nosotros no tenemos conocimiento del mundo externo, sí tenemos a nivel espiritual y a nivel de propósito de Dios, ya nosotros tenemos una información genética. David también lo dijo, mi embrión vieron tus ojos. Vieron tus ojos y tú me conociste ahí, tú me formaste en el vientre de mi madre. Entonces, lo que nosotros tenemos que entender que desde antes de nosotros llegar al vientre de nuestra madre tenemos una asignación. Wow, tremendo. Tenemos un propósito de parte de Dios, un diseño que todavía conscientemente no lo conocemos, pero sí está depositado. Aleluya. ¿Qué pasa? Que mi hermano me lleva 1 año exactamente. Sí. Cuando mi mamá tenía 3 meses, mi hermano tenía 3 meses de nacido, mi mamá quedó embarazada de mí. Entonces, mi papá en ese momento no sabía cómo manejar esa situación. Sí. Y bueno, yo supongo que el enemigo comenzó a ministrarle, ¿cómo tú te vas a hacer ahora con 2 niños pequeños? Entonces, mi papá inmediatamente me rechazó. Wow. En ese momento. Yo nazco inconscientemente sin tener conocimiento de todo eso, pero ¿qué pasa? Voy creciendo y no entiendo el por qué me pasan tantas cosas, el por qué yo me deprimía, el por qué yo me trancaba en mi habitación y no salía por semanas, por qué me pasaban tantas situaciones. Y yo lloraba todos los días. Sin saber por qué. No sabía por qué. Pero luego yo tuve un encuentro con Dios. Aleluya. En mi habitación, como te dije, yo no fui a la iglesia, a mí nadie me predicó de la palabra,
yo no fui a una campaña a convertirme, yo tuve un encuentro con Dios en ¿Cuántos mi años habitación. tenía? Yo tenía 15 años. Ya adolescente. Ya yo era adolescente. Pero ¿qué pasa después de ahí? Yo sigo mi vida normal, pero luego a través de un amigo... ¿Cómo fue ese encuentro con Dios para no brincar esa parte? Bueno, sí, Claro. es una parte muy especial, Sí. porque eso es lo que siempre me mantiene a mí de pie. Aleluya. Cuando yo estoy pasando por situaciones difíciles, yo recuerdo ese momento cuando yo vi a Jesús, porque yo no Aleluya. tenía conocimiento de nada, yo no conocía de la palabra. Yo iba a la iglesia católica, me Normal, bauticé, claro. Sí, normal. Yo tenía una vida católica, porque Sí. mi familia es católica. claro. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tuve ese encuentro con Dios, con Jesús específicamente, yo lloraba, como te dije, todos los días. Aleluya. Y ese día fue especial porque yo vi a Jesús en mi habitación que se Tremendo. apareció y Él me pasaba la mano por la cabeza. Aleluya. Y yo le pedí ayuda y yo le decía, ayúdame porque yo no entiendo por qué me Dios pasa esto. mío, tremendo. Entonces Jesús me dijo, yo te voy a ayudar. Aleluya. Y yo, bueno, para mí fue algo sobrenatural, pero en el momento yo no lo entendí Vive Jesús. a la dimensión a la cual Dios Sí. se me había revelado. Esa experiencia tan fuerte. Una experiencia muy fuerte. Entonces, después de ahí, yo sigo mi vida normal, llego a la iglesia, Generación de Gloria, y ahí Dios comienza a conectarme con mi propósito, a conectarme con mi llamado, y ahí yo comienzo a entender ciertas cosas Aleluya. del por qué a mí me pasaba eso. Entonces, entendí, luego a través de la psicología, de Sí. que yo tenía depresión. Pero no sabía de dónde venía esa depresión, porque la depresión siempre se detona de algo. Sí. Puede ser por herencia, Sí. puede ser Rechazo. por un rechazo que me pasó a Claro. mí, puede ser por una situación traumática Un que haya rompimiento de acontecido. noviazgo, de matrimonio. Exacto, también. hay muchísimas cosas que pueden detonar una Así es, depresión. Así es. Por eso es que nosotros siempre tenemos que buscar la raíz del problema. Sí. No atacar directamente el problema, sino ver de Buscar. dónde es que viene el problema para nosotros saber qué vamos a hacer después de ahí para Aleluya. solucionarlo. Tremendo. Entonces, como te decía, luego Dios comienza a darme el conocimiento de la psicología y también el conocimiento La espiritual. Y un momento de crisis, porque siempre la depresión te trae crisis en tu Sí. vida. En un momento de crisis, yo le pregunté a Dios del por qué. ¿De dónde viene esta depresión? O sea, Aún ya- siendo cristiana. Eso te iba a preguntar, ya aún siendo cristiana. Claro, aún siendo cristiana, yo Dios. caía en crisis. Y yo le preguntaba a Dios, yo le decía que yo sé que muchas personas se hacen esa pregunta. ¿Por qué si yo le sirvo a Dios, por qué yo me deprimo? Dios mío. ¿Por Wow. qué a mí me pasan tantas situaciones? ¿Por qué yo me siento triste? Hay mucha gente que se hacen Sí. esa pregunta. ¿Por qué Dios permite el sienten sufrimiento vacío en a tu veces. vida? Porque hay un vacío. Si yo tengo a Jesús dentro de mí, ¿por qué yo siento ese vacío que Ay, ay, nada ay. nada lo llena? Dios mío. Mi alma me está exigiendo algo Gloria a Dios. que no tengo. Entonces, aún yo siendo cristiana, sentía este vacío dentro de mí Vive y no le Jesús. encontraba explicación a lo que me estaba pasando. Aleluya. Pues yo tuve una experiencia con Dios, porque Dios me dio el don de lenguas. Gloria a Dios. Entonces, a través del don de lengua yo comencé a hablar con Dios. Aleluya. Pero fue una intervención directa, no fue Sí. que yo hablé con un ángel Tremendo. ni nada de eso, sino que yo hablé con Dios directamente. Gloria a Dios. Yo hablaba en lengua y Dios me respondía. Entonces yo comencé a Sí. preguntarle a Dios el por qué. ¿Por qué yo sufría tanto? Estabas- ¿Por qué la depresión? ¿Por Estaba qué el vacío? arraigada esa depresión, o sea, desde niña, aún siendo cristiana. Aún siendo cristiana, entiende no por podía qué ser no te libre. soltaba eso. Exacto, entonces Dios me respondió y me dijo que fue un rechazo desde el vientre de mi madre. Entonces ahí mismo Dios me dijo, pero tu papá no lo hizo conscientemente, lo que pasa fue Era muy joven. que el enemigo, por su falta de entendimiento, Sí. su ignorancia, aprovechó esa situación Así porque yo tengo un propósito contigo Gloria a y el Dios. enemigo desde antes de tu nacer sabe el propósito que tú tienes aquí en la tierra. Santo Dios.
Y por eso es que tú ves que hay muchas mujeres embarazadas que pasan por muchísimas situaciones, que tienen muchísimas complicaciones, que tú dices, pero ¿por qué? ¿Por qué tienen que pasar por tantas situaciones? Pero es porque el enemigo sabe desde el vientre de tu madre el propósito que Dios tiene contigo. Aleluya. Porque Dios le dijo al profeta, yo te di por profeta a las naciones. Sí. Ya en el libro estaba escrito todo de ti. Entonces el Así es. enemigo sabe que desde antes de tú pisar esta tierra, desde antes de tú ser un embrión Hay un dentro proyecto de Dios. hay un proyecto, un Wow. diseño poderoso. diseño. Entonces, ¿qué Él quiere hacer? Él quiere detener eso. Sí. De alguna manera, yo tengo que buscar alguna forma de yo detener Sí. ese propósito, porque yo sé que a través de esa persona muchos van a ser libres, muchos van a conocer a Dios, muchos van a ser impactados. Sí. Entonces, ya desde antes de nosotros venir, ya Dios tiene un plan, pero el enemigo también tiene un plan. Gloria a Dios. Tremendo. Si nosotros nos vamos a la Biblia y vemos que cuando Jesús estaba recién nacido, ¿qué pasó? Que mandaron a matar a todos los niños. Sí. ¿Por qué? Porque el enemigo sabía que en ese tiempo había un Salvador que iban a nacer. Así es. Entonces, en la vida de nosotros también nos pasa eso. También en muchísimos proyectos de nuestras vidas que nosotros queremos emprender. El enemigo puede ver lo que Dios está haciendo y también puede traer obstáculos a nuestras vidas para que nosotros soltemos el propósito de Dios. Tenemos que entender que hay dos mundos que están en guerra. Gloria a Dios. En el mundo espiritual, que es el mundo de las tinieblas, Sí. que siempre va a venir en contra de las cosas de Dios. Vive Jesús. Entonces, luego que yo entiendo que Dios me dice, mira, La raíz del problema es exacto, un rechazo. ese fue el rechazo. ¿Qué tú tienes que hacer? Pedir perdón por tu papá, porque él no lo hizo Aleluya. conscientemente. Gloria El a Dios. enemigo se aprovechó de esa situación. Entonces pide perdón por él. Y ya inmediatamente cuando yo supe de dónde venía ese Dios. sufrimiento y ese dolor tan profundo dentro de mí, pues Dios comenzó a trabajar en gloria. mí, comenzó a liberarme, Aleluya. comenzó a enseñarme de cómo yo poder salir de la depresión. Y hoy en día, para la gloria de Dios, Jesús. que todo lo que Dios permite en tu vida es para que tú seas de bendición a otro, para que tú seas luz para otro. Sí. Entonces, hoy en día le doy la gloria a Dios que yo he podido ayudar a muchísimas personas Gloria a Dios. Tremendo. que están pasando por depresión y momentos difíciles Sí. en la iglesia. Aleluya. Porque a veces nosotros creemos que solamente fuera del evangelio es que está todo lo malo y que Dios no va a permitir que pase nada en tu vida, Aleluya. que todo va a ser perfecto, que todo va a ser lindo, y en realidad no es así. Si nosotros nos vamos a la vida de Job, Sí. el ejemplo de cómo vemos todo lo que le aconteció a Job, que él mismo tampoco no encontraba respuesta a lo que le estaba Así es, pasando. así es. Y si nosotros nos vamos a la Biblia y lo analizamos bien, nos damos cuenta de que todo lo que le pasó a Job fue permitido por Dios. O sea, Dios usó al enemigo para que lo tocara, Ay, ay, ay. para que le quitara todo lo que él tenía, Sí. porque a través de esa tribulación, a través de Dios tocar su alma, Sí. de él experimentar ese sufrimiento, iba a salir algo poderoso de ahí. Así es, así es. Yo tengo una palabra aquí Amén. que en 2 de Corintios 4:17, Amén. que dice, Pablo está hablando aquí, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Ahí nosotros podemos ver de lo bueno del sufrimiento, o sea, lo bueno de lo malo. Lo que sacamos de ahí. Exacto, así mismo como tú dices, Sí. para Dios lo importante no es lo que tú estás pasando, sino el resultado de lo que tú estás pasando. Tremendo. Y nosotros mismos es lo que le damos sentido Aleluya. a la tribulación, al sufrimiento a la cual nosotros estamos enfrentando en el Sí. momento.
Aleluya. Nosotros somos los que decidimos. Hay un momento difícil en tu vida, hay una situación que tú no puedes soportar, que es muy difícil para ti, pero Sí. tú eres quien decide Vive a partir eso. de ahí si seguir, si avanzar o detenerte, Uf, si seguir a Dios o tirar la toalla. aleluya. Pero ¿qué pasa? Que el sufrimiento Dios no lo permite para que tú dejes a Dios. Ese no es el propósito del sufrimiento. El Es para sufrimiento es enseñarnos para que algo. tú, exacto, para que tú aprendas a través de él. Sí. Porque si nosotros vemos la historia de Job, ¿qué pasó con todo ese sufrimiento que él experimentó Vive Jesús. en esa prueba en su vida? Sí, ¿Qué pasó? Que él tuvo un encuentro con Dios. claro. Y lo más fuerte de eso, interviniendo ahí, es que Job, hasta el sol de hoy, nos ha enseñado a tantas generaciones que podemos resistir las tinieblas, podemos resistir las pruebas, las tentaciones, y al final veremos la mano de Dios. O sea que, aparte de que Job aprendió una lección, Dios utiliza eso para hoy en día, todos estos años, hasta que Cristo venga, va a enseñarle a toda la humanidad de que sí se puede vencer. Exacto, así mismo. Y a partir de ahí, de lo que tú dices y expones, yo puedo entender de que, como dice la palabra de Dios, que no hay una prueba que Dios te ponga a la cual Dios no te ha dado la capacidad de Aleluya. tú superarla. Así es. O sea, antes de Dios entrarte en el proceso, entrarte en la tribulación, que es momentánea, Sí. como dice Pablo aquí, Así es. Dios te capacitó y te equipó con todas las herramientas que tú necesitas para salir de ahí. Aleluya. Lo que pasa es que mira lo que nosotros hacemos, lo que solemos hacer en el momento de la tribulación, Vive Jesús. cuando estamos sufriendo. ¿Qué solemos hacer? Que comenzamos a juzgar a Dios, como Job lo hizo. Comenzamos a juzgar a Dios Sí. y a decirle, tú no eres mi padre porque mira todo lo que me está aconteciendo, Ay, tú ay, no ay. me amas. Así es. Entonces dice la Biblia que al hijo que Dios ama lo corrige. Gloria a Dios. Entonces, desde antes, en esa actitud que nosotros usamos de juzgar a Dios y decirle, mira, tú no eres Dios, porque cuando yo tengo, cuando yo comienzo a echarle la culpa a Dios de todo lo que está pasando en mi Sí. vida, yo le estoy diciendo a Dios, tú no tienes la capacidad de ser Dios. Tremendo. Tú no puedes sacarme de este Dios problema. mío. Las personas que sufren de depresión mayormente tienen esos pensamientos. Tienen unos pensamientos negativos que no le permite ver más allá del sufrimiento. Minimizan a Dios. Exacto, le dicen, tú no tienes la capacidad de sacarme de Dios este mío. problema a lo cual yo estoy pasando ahora mismo. Tremendo. Y la situación no es que Dios no tiene el poder, porque Dios tiene el poder de Sí. hacerlo. Lo que pasa es que Dios quiere que a través de eso que está aconteciendo en tu Sí. vida, tú aprendas Aleluya. y tú uses las herramientas Sí. que Dios te dio para salir de ahí. Y te hagas más fuerte. Exacto. Ay, Y ay, también que tú puedas ver más claro a Dios. Aleluya. Porque Job le dijo, de oída, yo había escuchado de ti, yo no Sí. conocía. Yo hacía cosas religiosas, yo hacía Dios sacrificio, porque Wow. me habían enseñado Tremendo. que yo tenía que hacerlo. Pero ahora yo te conozco a ti, Santo. yo conozco tu poder. Ahora mis ojos pueden verte, ahora yo puedo verte claramente y puedo entender muchas cosas que anteriormente no entendía. Aleluya. O sea que después que tú sales del sufrimiento y del Sí. proceso del dolor, hay una victoria que hay dentro de ti. Aleluya. Que eso es lo que te da la fortaleza de tú seguir hacia adelante y levantarte. Gloria a Y Dios. entender que cada obstáculo que se levanta en tu vida es para tú seguir avanzando. Sí. Porque todo lo que te pasa a ti, sea bueno, sea malo, Gloria a Dios. todo obra para bien. Amén. Pero eso te va llevando a una dimensión, Aleluya. te va dando niveles Gloria a en lo Jesús. espiritual, te va sacando del estancamiento, Aleluya. te va ayudando a avanzar hacia Sí. adelante. Hay mucha gente que quizás se preguntan, bueno,
yo no salgo de la misma situación. Siempre estoy en el mismo proceso, siempre estoy en el mismo problema. Sí. Entonces, juzgan a Dios y le echan la culpa a Dios. Mira, fuiste tú que me entraste en Vive esto. Jesús. Pero ¿qué pasa? Que aquí la cuestión no es si tú sales o no sales. La cuestión es que yo tengo que analizarme yo misma. Sí. El por qué yo no salgo de esa situación. Si es que yo no estoy tomando lo bueno de lo malo que me está pasando, no estoy tomando lo bueno, no estoy aprendiendo, no estoy avanzando, no me estoy acercando a Dios. Si la prueba que tú estás pasando no te está acercando a Dios, pues no proviene de Dios. Ay, entonces. Dios mío, muy fuerte eso. Porque la tribulación, como dice la palabra, Sí. deposita en ti un eterno peso de gloria. Así es. O sea que esa gloria que viene de parte de Dios, que a través Sí. de la tribulación que Él permite, Dios mío. entonces tiene que ayudarte a avanzar. Aleluya. Porque quizás, bueno, en lo físico quizás no avanzamos, pero en lo espiritual estamos escalando. Gloria a Dios. Entonces, el propósito de Dios, de nosotros pasar por tribulaciones, es nosotros crecer. Sí. Crecer, conocerlo, Aleluya. que es lo más importante de todo. ¿Sabe que usted mencionó algo muy importante? Y quisiéramos que nos dé un poquito más de eso. Es cuando usted menciona la parte de que hay que resistir. O sea, el que no resiste y se rinde en la prueba nunca alcanza los beneficios espirituales que Dios tiene para ellos. Usted mencionó algo así. Y quisiéramos que nos dé un poquito más de eso. Cuando hay gente que se rinden o se detienen en el proceso, ellos nunca van a alcanzar lo que Dios tiene para ellos. Es como si fuera una carrera, ese proceso. Tiene que llegar a la meta. Porque en la meta está el conocimiento, sabiduría, nueva fuerza para poder... O sea, el que se devuelve no alcanza los beneficios que Dios tiene a través de esas pruebas. No puede alcanzarlo, porque el propósito de Dios no es destruirnos, Wow, porque nosotros somos gloria sus a Dios. hijos. O sea, Aleluya. si Dios permitió algo en tu vida, todo depende como tú lo interpretes. Gloria a Jesús. Si tú interpretas que Dios permite algo malo, vamos a decir, en tu vida, Sí. para Él destruirte, entonces Uf. lo que Dios tiene preparado para ti no te va a alcanzar porque no hay una Dios vasija mío. dispuesta para recibir lo que Dios tiene. Tremendo. O sea, la bendición que Dios tiene preparada para ti en lo espiritual, Sí. si tú lo que comienzas es a quejarte o a escuchar voces como hizo Job, que Sí. los amigos comenzaron a acusarlo de que él estaba en pecado, Sí. que hay mucha gente que entienden que pasan por el sufrimiento y la tribulación Ay. porque están en pecado. Dios mío. Ahí es que sale todo el mundo a acusarte, Dios, está fuerte eso. a decirte que tú hiciste tal cosa, por eso que tú estás así. Ay, ay, La ay. situación ¿Qué tú tuya es hiciste? porque Dime. exacto. Y es como el ciego de nacimiento que fueron donde Jesús y le preguntaron qué fue lo que él hizo ¿Quién o pecó? sus padres, quién fue que pecó para que él esté en esa situación. Ay, ay, ay. Y él le dijo, no, nada de eso. Dios mío. Lo que está pasando en él es que Dios quiere manifestarse. Eso es para que ustedes vean la obra de Dios, el milagro Dios que mío. Dios puede hacer a través de él. Aleluya. Es para que ustedes vean su gloria, así mismo como Dios permitió que Lázaro muriera, Santo. para levantarlo. Sí. Eso es para que ustedes puedan ver la gloria de Dios. Entonces, lo que Dios permite en nuestra vida es para ver la gloria de Dios. Ahora, Aleluya. si yo en el proceso me detengo, Mm. culpo a Dios por lo que me está pasando, o culpo a las personas, porque Sí. siempre nosotros queremos buscar un culpable por las tribulaciones que Sí. pasamos, entonces yo no estoy preparada para recibir lo que Dios tiene para mí. Aleluya. Si tú te das cuenta en la palabra, que Job pasó por todo eso, Sí. él cuestionó a Dios, Sí. pero nunca negó a Dios. No, nunca. No negó su fe, su confianza, porque hasta su esposa le dijo, pero ya, deja ese Maldice a Dios. Dios. Pero mira, y ese Dios, y hay mucha gente, Wow. y hasta el enemigo te trae esos pensamientos a tu mente, Sí. de que mira, si tú le estás sirviendo a un Dios, ¿por qué Dios permitió que tú abortaras? Uf. ¿Por qué Dios permitió que te quitaran tu casa? ¿Por qué tú vives en la pobreza?
¿Por qué a ti te pasan tantas situaciones? Sí. O sea, el enemigo viene con esos pensamientos, pero un pensamiento de derrota, para que tú no puedas alcanzar y ver más allá de lo que Dios tiene preparado para ti. Tremendo. Entonces, nosotros siempre vamos a tener personas a nuestro alrededor que siempre van a buscar la causa del por qué estamos pasando por situaciones. Van a ser usados por la tiniebla, en pocas palabras. Sí, para desviarte de lo que Dios tiene preparado para ti. Pero en realidad, la respuesta tuya está dentro de ti, que tú tienes que saber que en el momento que tú estás pasando el dolor, el sufrimiento, es Dios que te está preparando para llevarte al siguiente nivel. Tremendo. Porque si nosotros vemos los resultados, pues entonces si nosotros no tenemos el resultado de lo que Job pasó, Aleluya. que dice la palabra que todo se le multiplicó. Todo. O sea, todo no fue Al que se le fue final, devuelto. No, Dios no le devolvió lo que él tenía, no. Fue todo nuevo. Y él se lo devolvió en medio del proceso. No, cuando Job entendió. Aleluya. Cuando Job entendió, porque Job Dios tuvo que mío. ir delante de Dios, porque él fue muy bien a justificarse. Sí. Pero ¿por qué tú permites esto? Entonces tuvo una conversación con Dios. En Job 38. Y Dios le dijo, ¿pero dónde tú estabas cuando yo hice el Siéntate cielo ahí, y Job, la siéntate tierra? ahí. Sí, yo tengo un conversatorio contigo. Yo Dios quiero mío. hacerte entender a ti, a ver quién es más poderoso. Le invitamos a que lo lean. Job 38, que eso es poderosísimo. Poderoso. Dios sienta a Job. La conversación que Dios tiene con Job en ese Aleluya. momento. Y ahí sus ojos fueron abiertos. O sea, Job pudo entender Wow. la capacidad que Dios tenía como Dios, Sí. porque Dios es otra cosa que nosotros tenemos que entender, que Dios cuando te mete en Aleluya. el proceso no piensa como humano, Él piensa como Dios. Muy fuerte eso. Porque Dios está viendo el resultado de eso que te está pasando. Dios. O sea, O sea, Él no te está wow. viendo en el momento. Como- En el momento. O sea, nosotros nos vemos en el momento, wow, estoy llorando, se dividió mi hogar, esto, escasez. Pero Dios no está viendo eso, Él está viendo lo que nos va a entregar después de eso. El resultado de todo Dios. eso. Lo que provoca en ti. Porque mira, en la Biblia habla de que el heredero, si no tiene la edad suficiente para entregarle la herencia, Sí. no se le puede dar. Así Hay es. que esperar un tiempo prudente cuando el heredero tenga la conciencia de lo que va a hacer con la Sí. herencia. Entonces, Dios dice la palabra que Él nos bendijo con todas las bendiciones, Amén. con todas. Espirituales, materiales, nosotros tenemos Física, todo toda. a nivel espiritual, lo tenemos todo. Sí. Pero ¿qué pasa? Que Dios tiene que prepararte. Dios tiene que prepararte a ti para tú saber administrar esas bendiciones que Dios te va a entregar. Entonces, si después que tú sales del proceso o en el mismo proceso, si tú no tienes la actitud correcta para recibir, tú no vas a recibir. Aleluya. Porque eres tú quien tiene que ser equipado y preparado. Wow. Porque de nada vale que Dios te bendiga y tú no sepas administrar esa bendición de Dios. Muy fuerte Nosotros, eso. dice la palabra que tenemos que ser buenos administradores de la gracia. Así es, así es. Entonces, todo lo que Dios nos da a nosotros es por gracia. Aleluya. Pero tenemos que pasar por situaciones, pero es para nosotros prepararnos. No es porque nosotros compremos nada. Gloria a Dios. Porque dice la palabra que Jesús pagó, ¿verdad?, en la cruz del Calvario. Sí, por todos nosotros. Y todo es por gracia. Aleluya. Pero ahora nosotros internamente tenemos que ser formados y equipados para poder recibir esa bendición que Dios tiene preparado para Aleluya. nosotros. Entonces hay muchas cosas que se activan en nuestra vida a través de los procesos, Sí. a través del sufrimiento. Cuando nosotros pasamos por sufrimiento, recibimos empatía también, que nos podemos identificar con otras personas que también están pasando por esa misma situación. A veces hay nuestro prójimo está pasando por situaciones y nosotros no nos damos cuenta porque simplemente estamos involucrados solo en nuestra vida, en lo que nosotros estamos pasando. Sí. Pero cuando llega el sufrimiento, cuando llega el dolor, el proceso, nosotros podemos ponernos en el zapato del otro y decir, yo pasé por esa situación, Aleluya. yo pasé por ahí y yo sé lo que se siente. Y nos identificamos con esa persona Sí. y ayudamos a esa persona. Por ejemplo, hay una pregunta, nos quedan unos cuantos minutos. ¿Qué la lleva a usted a estudiar psicología? Psicología. ¿Qué la lleva? Aparte de leer la Biblia, de aprender, porque, claro, los cristianos todos tenemos que ser psicólogos, aunque no estudiemos. Amén, eso es algo que... Hay que aplicar la psicología como quiera. Pero ¿qué la lleva a usted a tomar la decisión de estudiar psicología?
Yo entiendo primero que todo que es un propósito de Dios. Amén. Porque como te dije, yo pasé por depresión, Sí. no sabía que era eso. Dios, yo iba a estudiar bioanálisis. Ay, ay, ay. Pero ¿qué pasa? Que no se pudo, hubo un Sí. inconveniente, entonces yo dije, pero mira, la No era psicología, el proyecto de Dios. la psicología como que va bien conmigo, porque a mí me gusta mucho leer y estudiar. Claro. Y me entré ahí. Y tuve muchísimas dificultades en el camino que yo misma dije, yo voy a dejar de estudiar psicología, yo no sé para qué yo estoy estudiando. Pero luego con el paso del tiempo me di cuenta que fue un propósito de Dios que yo estudiara la psicología. Sí. ¿Por qué? Porque a través de eso, a través de los procesos que yo había pasado de depresión y también con el conocimiento de la psicología y la palabra de Dios que no se puede quedar, que es lo más importante, yo voy a ayudar a mucha gente. Aleluya. A través de eso. Entonces yo entiendo que primero fue Dios que puso esa pasión por mí, en mí, por la psicología. Gloria a Dios. Que no fui yo, porque desde antes de la fundación del mundo, ya Dios está en el libro de la vida, está escrito todo lo que tú vas a pasar aquí en la tierra. Son proyectos. Y Dios te va a ir, Él mismo te va a ir poniendo el querer como el hacer. Gloria a Dios. De llevarte al diseño y al propósito que Él tiene preparado para ti. Aleluya. Entonces, eso es lo que yo entiendo, que fue Dios quien puso en mí. Sí. Primero, sin yo darme cuenta, sin saberlo, ahora es que yo estoy entendiendo. Dios mío. Y eso es lo que pasa. Cuando nosotros pasamos por sufrimiento, cuando nosotros tenemos una buena conciencia, Sí. entendemos que todo lo vivido y todo lo sufrido es por un propósito. Porque eso te iba a ayudar. Aleluya. Te va a ayudar en el hoy, en el mañana. Te va a ayudar de ser bendición para Gloria otros. a Dios. Muchas personas van a ser impactadas con eso que tú tienes. Y porque es que a nivel espiritual, si tú no pasas por una situación, si tú no pasas por algo, tú no tienes la legalidad. Háblanos un poquito de eso. Si no tienes, si no pasaste por eso o no peleaste con eso. No tienes la legalidad. Dios. De tú enfrentar tal situación. Jesus. O sea, por eso es que nosotros tenemos que ser formados. Aleluya. Si nosotros no recibimos, vamos a la universidad, ¿verdad? A nivel secular, si no estudiamos y no recibimos un título, yo no puedo ejercer. Si yo no estudio la psicología, no puedo ejercer la psicología. Dios. A nivel profesional, a nivel académico. Así mismo en el mundo espiritual. Si tú no pasas por un proceso, por un sufrimiento, tú no tienes la legalidad de ir donde otros y liberarlos. Aleluya. Porque a través de ese sufrimiento y de ese proceso que tú pasas, es depositado una autoridad de parte de Dios, un poder especial, porque se entiende, claro, aunque tú no pases por una situación, Dios te da un don para tú lidiar con esa situación y poder hacer libre a otros. Aleluya. Pero no es lo mismo cuando tú pasas por ese proceso. O sea, a nivel espiritual es más potente. Dios mío. Y es más beneficioso lo que tú haces. Por ejemplo, ¿le ha tocado el caso a usted en que está delante de una persona que necesita ayuda? Y usted puede darse cuenta si el problema de esa persona es usted tratarlo en el ámbito espiritual, en liberación, o es en lo que es psicología natural. ¿Cómo le ha pasado ese caso? Sí, me ha pasado, porque también hay espíritu de depresión, hay espíritu de depresión, pero también la depresión se trata a nivel psicológico. Exacto. Me ha pasado que inmediatamente yo veo a una persona, me doy cuenta si es depresiva, aunque no me lo diga, por los signos y los síntomas. A nivel psicológico yo he tratado personas, pero también a nivel espiritual. Y también le he usado las dos, a nivel psicológico y a nivel espiritual. Dios mío, qué bendición. O sea, y también a nivel de mi experiencia. Claro, claro. Porque como yo he pasado por eso también, yo puedo sentir lo que la otra persona está sintiendo. Porque como te dije, hay una legalidad de parte de Dios, hay un poder especial, una iluminación especial de parte de Dios que te entrega el título de que tú pasaste por eso. Tremendo. Y te da la autorización de que tú sí puedes manejar esa situación. Dios mío, mi hermana, de verdad que muchas gracias, muchas gracias. El tiempo pasa rápido y más cuando estamos en esta presencia, en esta atmósfera del Espíritu Santo.
para nosotros una hora, eso pasa rapidísimo. Muy Pero rápido. sé que muchas vidas que están ahí están siendo más que bendecidas, han entendido muchas cosas, aleluya. Ahora bien, quisiéramos que usted eleve una oración especial por esos hombres y mujeres y jóvenes que quizás están pasando por algo similar a lo que usted pasó. Y yo creo que en el nombre de Jesús ellos van a recibir liberación en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Padre, en esta hora yo oro Gracias, Jesús. por cada persona que está viendo este video. Sí, Señor. Declaro, Señor, que son impactadas sus vidas en el nombre poderoso de Aleluya. Jesús. Mira cada persona que está pasando por una Sí, situación Señor. difícil, que está pasando por tribulaciones, Aleluya. que está pasando por crisis emocionales, Sí, Señor, Señor. Padre, por trastornos de la personalidad. Aleluya. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo Sí, declaro Señor. liberación en esta hora. Yo declaro que tú entras a los corazones y Aleluya. comienzas a liberar, a sacar toda tensión, toda ansiedad, toda opresión. Jesús. Padre, yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que tú abres las mentes Aleluya. y que puedan entender, Señor, que hay un propósito que tú tienes con Sí, ellos. Padre, de que la enfermedad, de que ese espíritu que le está haciendo la guerra no tiene más poder que tú. Aleluya. Yo declaro tu poder sobre ellos, Espíritu Santo. Aleluya. Declaro que tú lo visitas en esta hora, Padre, en el Sí, nombre Señor. poderoso de Jesús. Y te lleva todo espíritu de En confusión, el todo nombre espíritu de de Jesús. depresión, de tristeza, Ahora. toda angustia, Señor, que Santo. está en los corazones. Gloria a En Dios. el nombre poderoso de Jesús, declaro nombre que de se Jesús. va. En el nombre de Jesús, declaro En tu el nombre de protección, tu Jesús. cobertura sobrenatural sobre ellos. Aleluya. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Profeta y doctora, ¿cómo pueden conseguir las redes sociales? Aleluya. Bueno, en Instagram yo estoy como Mariel Cas 22 y en Facebook Mariel Castillo de Encarnación. Me Amén. pueden encontrar. Amén, mi hermana, que Dios te siga bendiciendo. Amén. A ti, a tu familia, a tu hogar, en el nombre de Jesús, a tu ministerio. De verdad que gracias por ser de bendición para nuestras vidas. Sé que muchas personas se identificaron con esto y sé que vendrá una segunda invitación, amén, Amén. para usted y para otra hermana también. ¿Por qué? Porque tiene mucho de Dios para darle al mundo entero. Gracias de nuevo. Amén. También a los hermanos que están ahí, ¿verdad?, conectados. Le decimos que gracias, denle un like a este video. Mire, mándele este video a una amiga que usted sepa que pasa por depresión, a un amigo, a un hermano, a alguien que está débil. Envíele este video y dígale, escucha este video atentamente porque Dios te ha de bendecir. Amén. Gracias por estar ahí conectado. Estuvo con usted su hermano pastor Ignacio, también estuvo con usted mi hermana. Mariel Castillo. Amén. Que Dios le bendiga y Dios le guarde. Shalom.